El modelo de crecimiento económico acelerado fue un modelo económico implementado durante la administración del presidente mexicano José López Portillo, del año de 1976 al año de 1982, quien igualmente anunció una nueva política económica llamada Alianza para la Producción, la cual tenía cuatro objetivos principales, que son el alentar la inversión, impulsar la modernización del aparato productivo, reducir la inflación y aumentar el empleo. Su principal característica es el crecimiento económico y la acumulación del capital. Esto quiere decir que podríamos coordinar esfuerzos entre los principales productores tanto del Estado como de la iniciativa privada para impulsar y fortalecer todo el aparato productivo del país, al igual que tener una reforma administrativa en el interior del gobierno con la intención de volver más ágil el aparato burocrático administrativo, sin contar también una reforma de carácter político que ofreciera mayor legitimación al gobierno. Esta nueva política está basada en tres planteamientos relacionados entre sí que pretendían resolver los problemas que afectan a nuestro país y que se han agravado por no haberse solucionado a tiempo. Entre ellos podemos encontrar la reforma económica, cuya base es la Alianza para la Producción, en la que se plantea la participación de todos los factores de la producción para vencer a la crisis. También la reforma administrativa, que permitiría colaborar con la reforma económica mediante la descentralización de algunas actividades del sector público, eliminando la duplicidad de funciones y trabas burocráticas que frenan el desarrollo socioeconómico del país. Y por último, la reforma política, que propiciaría la participación política en forma legal de grupos y partidos políticos que antes se movían en la clandestinidad. Asimismo, se trata de hacer más funcional el sistema político con el objetivo de dar mayor base de sustentación al Estado. Auge petrolero. En 1980, México ocupó el sexto lugar en el mundo en cuanto a reversa se refiere y el quinto en producción. El primer auge petrolero en México fue de 1920 a 1921. Coincidió con la Revolución Mexicana, un momento en el que, como menciona TLK, la institución política, económica y sociales eran prácticamente inexistentes. Este primer auge implicó un importante crecimiento a la actividad petrolera del país. Entre 1922 y 1923 llegó a presentar entre el 6 y 7% del PIB per cápita y casi 34% de los ingresos efectivos del gobierno federal en 1922. El primer El segundo auge petrolero fue de 1978 a 1981. Esta expansión del gasto público produjo resultados impresionantes en términos de producción, inversión y empleo. Sin embargo, los beneficios del gasto gubernamental rápidamente abatieron los costos de una economía sobrecalentada. El gasto gubernamental alcanzó en 1982 el 34.8% del PIB per cápita. Esto significó un incremento de casi el 10% con respecto a 1977. En poco tiempo, el gasto alcanzó y después sobrepasó el nivel de los ingresos petroleros. El resultado fue déficit presupuestales y una balanza negativa en la cuenta corriente. Una vez que el gobierno empezó a pedir préstamos, el país quedó atrapado en una espiral de endeudamiento. De 1977 a 1981, la deuda externa pasó de 29 a 75 millones de dólares y en 1982 representó el 36.6% del PIB per cápita. Crisis agroalimentaria. A partir de 1940 estuvieron estrechamente vinculados la burguesía comercial y financiera a nivel regional y nacional. Se invirtieron en el sector terciario u otro negocio que tuviera perspectivas de éxito. Aparte, se configuró una pequeña burguesía agrícola que también jugó un papel importante en el mercado. Diversos factores ocasionaron que fuese característica de esta crisis el arrastrar irremediablemente a grandes masas de campesinos hacia el desempleo y la pobreza, que contribuyó a incrementar consecuencias existentes aún en nuestros días. Está el ejemplo del número de indocumentados de la frontera norte. Esta crisis constó de dos fases.
Primera fase abarcó desde la década de 1960 hasta 1973. Durante estos años, los precios internacionales de los productos agrícolas empezaron a disminuir considerablemente, causando dos efectos en la economía mexicana. El primero es que redujo el flujo de importaciones de productos agrícolas, impidiendo financiar la importación de los medios de producción necesarios para lograr la expansión del proceso de acumulación capitalista. Se demostró también que, debido a la baja de los precios nacionales, convenía más comprar los productos agrícolas al exterior. Uno de los antecedentes de la crisis agrícola se manifestó hacia principios de los años 70, en los equilibrios de la balanza comercial agrícola, cuando dejó de ser una fuente de financiamiento para la importación de medios de producción del sector industrial. La segunda fase comprendió de 1973 a 1976. El índice de precios a partir de 1973 empezó a crecer a ritmo superior a la norma general. Para revitalizar el campo se aplicaron dos estrategias. La primera con Luis Echeverría, cuando incrementó los precios de garantía de los principales productos agrícolas con el objetivo de que los campesinos regresaran a sus parcelas, lo cual no funcionó. Y la segunda con José López Portillo, cuando implementó el SAM y cuyo objetivo era lograr la autosuficiencia alimentaria. Ante esta situación, los campesinos no vieron que se implementara beneficio alguno por parte del Estado. El sistema alimentario mexicano fue creado en el año de 1980 y para lograrlo se pensó en una serie de acciones gubernamentales tendientes a modificar el sistema de producción agropecuario. Algunas de las más importantes son restaurar los sistemas de comercialización ampliando el crédito destinado a los productos básicos, reducir la tasa de interés al 3%, contribuir a precios subsidiados los fertilizantes, insecticidas y semillas mejoradas, ampliar la cobertura del seguro agrícola, hacer llegar una canasta de consumo básico con precios subsidiados a 19 millones de mexicanos subalimentados, revitalizar la alianza entre el Estado y los campesinos. El 1 de julio de 1918 se promulgó la ley electoral aprobada por el Congreso de la Unión. La República se dividiría en distritos electorales de acuerdo con el último censo disponible. Para elaborar las listas electorales dispuso la creación de 3 consejos, de listas electorales, de distritos y de municipios. También establecía que tenían derecho a votar todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años si eran casados o de 21 si eran solteros. Además, que la elección para diputados y senadores sería directa y el voto estrictamente secreto. Posterior a 1946, con la promulgación de la Ley Federal Electoral, se establecieron nuevos parámetros electorales, donde planteaban que serían solo los partidos políticos aquellos que podrían registrar candidaturas. El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana eran los 4 partidos políticos existentes para este año, aunque fue sin duda el Partido Revolucionario Institucional el que tenía mayor presencia en la Cámara de Diputados. Siendo así, podemos decir que el PRI era denominado Partido de Estado. Para 1977, el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas no incluidas y propiciar su representación en los órganos legislativos. Esta ley modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados, ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo, en igualdad de condiciones. La especulación financiera es un conjunto de operaciones de tipo comercial o financiera que tiene como fin el obtener un beneficio económico, aprovechando las fluctuaciones que pueden presentar los productos en sus precios. Esto consiste en, si tengo un producto que vender, pero este escasea, digo que no lo tengo para ayudar a crear mayor escasez, esperando a que suba, y cuando esto suceda, lo vendo a un precio muy alto, manipulando así la oferta y la demanda para obtener mayores ganancias y beneficios.